Bueno, respondamos las preguntas. La primera, ¿es importante el bautismo en agua? Hermanos, hay una confusión terrible en el mundo cristiano, supuestamente cristiano, porque el verdadero cristiano conoce las Escrituras. Usted quiere saber la verdad, usted no la va a encontrar en ninguna iglesia. La verdad la va a encontrar en su corazón, porque Cristo es la verdad. Pero cuando usted lee las Escrituras es muy posible que no las entienda. Entonces Dios Espíritu Santo enseñará a usted. Ahora bien, el verdadero cristiano va a entender por el Espíritu lo que es la palabra de Dios, porque escrito está. La Escritura se discernirá espiritualmente. Ahora bien, sí es importantísimo el bautismo en agua, pero también el bautismo en Espíritu Santo. Busque conmigo en el libro de San Pedro. Hoy vamos a leer muchos versículos. Perdón. San Juan. Libro de San Juan. Capítulo 3. Libro de San Juan, capítulo 3. Del versículo 3 al 6. Dice la palabra. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermano, sí es importantísimo bautizarse en agua y en Espíritu. Observemos, en agua, porque empecemos. La persona, cuando viene al conocimiento de Jesucristo, acepta a Jesucristo por fe. Entonces este es un seguidor de Cristo. Y cuando se bautiza en agua, entonces nace de nuevo y ahora es hijo de Dios. Por eso es importantísimo el bautismo. La gente no puede quedarse solamente creyendo en Jesús. Está bien, van a ser salvos, pero nunca van a recibir las recompensas que Dios tiene para sus hijos. Ahora bien, hay muchas clases de bautismo y está bien. Está el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en arrepentimiento, el bautismo por los muertos. Hay muchos bautismos. Pero lamentablemente hay algunas iglesias que han hecho un dogma al no entender lo que es el bautismo. Y pelean. Y es tremendo porque esa gente nomás mira que alguien aceptó a Cristo, ahí van encima de ellos, mientras no han aceptado ni caso les hacen. Eso es lo que el Señor le dijo a los fariseos, a los saduceos y a los escribas de la ley. Vosotros perseguís a uno para hacerlo miembro de vosotros, y cuando este miembro lo hacéis mucho más perverso que vosotros.
Y eso es cierto, hay gente que como le encanta perder el tiempo y le dice, ¿usted se bautizó? Sí. ¿Cómo lo bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, no, 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 no. Eso es mentira. Usted no está bautizado. Gente ridícula, ignorante. Y como no tienen bases escriturales, se ponen, bueno, aquí Pedro y los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y el otro dice, bueno, Jesús era mayor que ellos y bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso es mentira. Jesús nunca bautizó a nadie. Los apóstoles bautizaban. Pero bien, los dos bautismos son reales. La posición eclesiástica es satánica. El bautismo en el nombre de Jesús es Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando usted bautiza a alguien, yo te bautizo en el nombre de Jesús, tiene que caer el Espíritu Santo sobre la persona y en la manifestación de hablar en lenguas. Ese es el bautismo de Jesús. Ese es el bautismo en el Espíritu. Y el bautismo en agua, cuando la persona acepta a Cristo, tiene un cuerpo de pecado. Le encanta pecar. Pero cuando es bautizado, entonces el cuerpo de pecado muere en el agua y resulta un cuerpo de bajeza. Por eso es que no se crea, yo fellito y todo, dije, cuando me bauticen voy a salir con otro cuerpo. No, hombre, me vi en el espejo y salí igual. Señor, dije. Pero nací a nueva vida. Y eso es lo maravilloso. Saber que el cuerpo de pecado fue sepultado. ¿Qué tan importante es el bautismo que desde un principio fue necesario instruirlo? Cuando el pueblo salió de Egipto, no podía pasar el Mar Rojo si no se bautizaban. ¡Wow! Un bautismo colectivo. Y hay unos que reniegan por los bautismos colectivos. Mire conmigo una porción más. Corintios. Primera de Corintios. Deje ver. Primera de Corintios. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. En la nube y en el mar. Ahí están los dos bautizos más importantes que todo cristiano debe de ser. Ser bautizado en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Hemos explicado algunas veces. Porque el ser humano ha sido constituido o creado en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Ya ve, es muy sencillo enseñar la Trinidad. No somos el monstruo de tres cabezas. Como la gente es ignorante, ¿verdad? ¿Quiénes son los? Solo Jesús y otras religiones más. Bueno, dejemos eso. Entonces, Moisés y el pueblo fueron bautizados
bajo la nube, Espíritu Santo. Y cuando cruzó el mar, bautismo en agua. Entonces, cuando la criatura es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están siendo ministrados el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso se bautiza en tres. ¿Se da cuenta? No hay por qué pelear que bautízate en el nombre de Jesús. ¡Claro que sí! Todo el mundo debe de bautizarse en el nombre de Jesús, pero no por agua. El bautismo en el nombre de Jesús es poder, es fuego. Dijo Juan el Bautista: detrás de mí viene uno que los bautizará en fuego, en Espíritu Santo. Y ese es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, cuando le dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús, tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahora fíjense, esto es tremendo. No es que Dios juegue con su fe, no. Pero sencillamente a veces no desciende el Espíritu Santo en el momento. Y entonces no empieza la gente a saltar y a hacer cosas por ahí, a veces medias ridículas. Tampoco hay que hacer el ridículo, a mí me da pena el ridículo. Pero cuando la gente se va del servicio, a veces se van, Dios no me ama, no me bautizó. Bueno, Dios está esperando que usted esté solo. ¿Quién sabe cómo iba a reaccionar? Y a veces está dormido y empieza usted a hablar en lenguas y empieza a moverse y a veces se caen de la cama. A veces se caen de la cama cuando están bautizados en el Espíritu Santo. Así es que Dios no se limita solo a bautizar a la gente en la iglesia, no. Puede ir en el carro y usted empieza a sentir la presencia del Señor y empieza a hablar en nuevas lenguas. Y usted dice, oh my God, ¿qué es esto? Entonces, cuando el ministro le dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús, es Espíritu Santo y fuego, no es agua. El bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón dijimos? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ministrando cada uno el cuerpo correspondiente. Ejemplo, el Padre es Espíritu y dice la Escritura, el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Jesucristo, alma que pecare, esa morirá. El cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces no hay por qué confundirnos en cómo hacer los bautizos. Si lo bautizan en el nombre de Jesús y lo meten en agua, usted bien sabe que eso no es cierto. Fíjense bien, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo es tan importante, hermano. Y sería maravilloso una enseñanza porque esto es tan profundo, pero por ahora solo vamos a responder preguntas. Primera de Pedro. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aleluya. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, aquí hay algo tremendísimo, hermano. Pero leamos antes de explicarlo. Libro de
San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Amén, aleluya. Gloria al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está el asunto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? Porque nosotros somos salvos por fe, por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, si decimos, bueno, yo me bautizo para ser salvo, mentira, porque esa sería una obra. Nadie será salvo por obras. Entonces, ¿salvos de qué? Recuerda lo que decía Pedro, somos salvos. Ahora bien, observemos esta figura. Usted recuerda que leímos que en Moisés todo el pueblo fue bautizado. Necesario para pasar el mar. Bueno, en las tragedias que sufrió Egipto, y que fue terrible, plaga, por todos lados, cada una de esas plagas iba destruyendo al Dios de ellos. Tenían 10 dioses superiores y a los 10 hizo pedazos. Y bueno, le dijo el faraón en las plagas: cuídate de mirar mi rostro, porque el día que lo mires, ciertamente morirás. Le dijo le dijo Moisés: bueno, pues que así sea. Bien salvadoreño. Va. Ay, hombre. Slow down. Bueno. Entonces, cuando el pueblo sale de Egipto, se encuentran en la arena, en la mar, en la playa. Y estaba el mar ahí adentro. Y cuando se iba a cumplir, si me miras, es el día que te mueres. Bueno, no se murió Moisés, pero se murió el egipcio. Entonces, cuando todo el pueblo pasó, entraron los egipcios persiguiendo y cayó todo el agua allí. Esa es la figura de cuando usted y yo nos bautizamos. Quedaron todos los demonios ahí. Y salimos a novedad de vida. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ya no se nos imputa pecado, porque el cuerpo de pecado con los demonios quedaron sumergidos en el agua. Y nosotros nacimos a novedad de vida. Espero que les haya quedado claro. Que el Señor les bendiga. Amén.